no todo duelo busca un solo ganador. A veces se muestran varias formas de vencer. ChatGPT y Gemini son actualmente las herramientas de inteligencia artificial líderes más usadas. Según los rankings y teorías, son las mejores. Pero para no malgastar nuestro tiempo, ¿cuál de las dos deberíamos usar? En los últimos meses llevo utilizando ambas a diario, y lo cierto es que ChatGPT es claramente ganadora en algunos casos de uso, pero en otros Gemini es superior. Por ello, estaremos viendo 6 casos de uso reales donde destaca Gemini, otros 6 donde lo hace ChatGPT, veremos sus similitudes y las ventajas de sus planes de pago y gratuitos. Tras ver este vídeo tendrás claro cuál es el que mejor encaja para ti sin tener dudas. ¿Suena bien? Pues empecemos por Gemini. Gemini, la inteligencia artificial de Google, tiene una serie de características que lo convierte en líder en muchos aspectos. Para verlos, saltemos a Gemini, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todas las que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Desde aquí, lo primero que te quiero destacar en comparación con ChatGPT es su sencillez, ya que en lugar de tener muchos modelos, no saber realmente cuál deberíamos de utilizar, en Gemini en ese aspecto nos lo ponen muy sencillo. Por un lado tenemos el modelo Flash, que sería la ideal para nuestro día a día, ya que responde de una forma más rápida. Luego, por otro lado tendremos este segundo modelo, siendo este el más potente de la compañía, destacando por su razonamiento, agilidad para resolver problemas y capacidades de programación para crear aplicaciones. Más allá de los modelos, también nos encontramos una interfaz muy sencilla, desde donde nos dejan muy claro que podemos crear vídeos, hacer investigaciones profundas y utilizar su funcionalidad Canvas. Y aunque por su sencillez pienses que tenga menos funcionalidades que ChatGPT, a lo largo de este vídeo descubrirás que tiene muchas de las que solamente te ofrece OpenAI pagando. Vamos a empezar por una de ellas, y sería la de Deep Research. Y aquí estaríamos ante el modelo más potente de inteligencia artificial para realizar investigaciones profundas. Sí que es cierto que ChatGPT puede hacerlo, pero con diferencia Google está varios pasos por delante. Desde aquí, si escribimos cualquier cosa que queramos investigar, como por ejemplo que cuál IA es mejor, si ChatGPT o Gemini, si yo clico en enviar, lo primero que me voy a encontrar va a ser un plan de investigación. Desde aquí voy a poder ver el detalle y modificarlo si lo quisiera, aunque sin embargo yo lo voy a dejar tal y como está y voy a clicar en empezar investigación. Por el lado de ChatGPT también lo tenemos, y al seleccionar herramientas y elegir esta funcionalidad, si ponemos exactamente el mismo prompt, al clicar en enviar, en lugar de proponernos un plan, nos va a hacer diferentes preguntas para hacerlo más personalizado. Tras responderla y clicar en enviar también, pues ya tendríamos los dos resultados. En primer lugar, vamos a empezar por el de Gemini, y aquí lo primero que vamos a ver va a ser una extensión mayor. De hecho, también nos vamos a poder encontrar tablas comparativas muy bien buscadas, diciéndonos la puntuación que sale en los diferentes rankings que podemos encontrar por internet, y si deslizamos hacia abajo del todo, junto a toda esa información vamos a poder encontrar todas las fuentes que ha utilizado. Y desde este apartado, si clico en exportar y selecciono hacia documentos, ya tendría por aquí toda la información en mi Google Documentos, teniendo aquí una extensión de 34 páginas, como aparece por aquí, y si nos vamos abajo nos vamos a encontrar que he utilizado más de 50 fuentes de información. Por el contrario, volviendo a ChatGPT, vemos que solo ha utilizado unas 15 fuentes, que de hecho si las clicamos aquí la vamos a poder visualizar. Y además, en cuanto a la extensión, pues vamos a poder encontrarnos una información que sin ser mala no estaría a la altura de la de Gemini. Otro de los apartados en donde destaca Gemini es su función Canvas, que nos permite hacer visualizaciones interactivas y aplicaciones a medida. Es más, si nos volvemos al documento que hemos investigado desde Gemini, también lo vamos a poder transformar fácilmente, ya que Gemini también se mueve muy bien trabajando con grandes volúmenes de datos, como sería todo este PDF de 30 y pico páginas. Y es que si nosotros clicamos en crear, lo vamos a poder reconvertir, por ejemplo, a una infografía, que si le doy un clic, pues poquito más tarde nos vamos a poder encontrar con esta infografía basándose en toda la información del documento, teniendo por aquí los rendimientos a nivel cuantitativo, cómo aparecen en cuanto a puntuación Elo cada uno de estos modelos. También podemos ver gráficas muy bien trabajadas mostrándonos las peculiaridades de cada uno de estos modelos, como por ejemplo aquí teniendo a Gemini con un 5/5 sobre la investigación y precisión de la información. También podemos ver sus ecosistemas, como todo el que tiene Gemini y todo el que tendría OpenAI. Junto a esto, la propuesta económica de cada uno de sus planes y por último un pequeño resumen para
conocer cuál se adapta mejor a cada persona. Y es que sin lugar a dudas, Gemini, con diferencia, es la mejor para trabajar con grandes volúmenes de datos, ya sea para recopilarlos o para transformarlos de una forma más visual. Pero más allá de transformar datos, pues ten en cuenta que iniciando un nuevo chat, clicando en la funcionalidad Canvas, también podríamos convertir cualquier idea en una aplicación generada por inteligencia artificial. Como esta aplicación de finanzas personales, que yo lo hice con este prompt de aquí, en donde le especifiqué que me sirva como una aplicación para poder ver mis ingresos y gastos y que una inteligencia artificial me recomiende dónde debería invertir ese dinero para tener más rendimiento. El resultado, pues sería esta aplicación 100% funcional, que de hecho nos muestra de una forma muy visual todos los movimientos que estamos teniendo, y además tenemos aquí a un asesor generado por inteligencia artificial que, si le doy a obtener consejo, pues va a analizar todos los movimientos que yo suelo tener en cuanto a finanzas, y segundos más tarde pues ya tendría por aquí ese breve análisis, y como puedes ver se está basando en los 850 euros que en teoría tengo ahorrados, y si deslizamos hacia arriba pues puedes ver que efectivamente es el monto que aparece por aquí, ya que la resta de ingresos y gastos daría eso. Y es que esto hace que tengas literalmente al mejor modelo de IA que actúa como un programador para que pueda trabajar por ti en crear aplicaciones que tú necesites a nivel personal o profesional. Y este modelo de Gemini no solamente separa las aplicaciones, sino que es capaz de poder visualizar todo lo que hay dentro de un proyecto, como la aplicación que acabamos de ver, y generar un plan completo de marketing para poder difundirla. Y esto es gracias a toda la información que le podemos volcar. Yo aquí en un nuevo chat le volqué un proyecto entero de una aplicación de dejar de fumar que se llamaba Tababi, y poniéndole un prompt escueto en donde diciéndole que basándose en mi aplicación me creara una aplicación visual interactiva con un plan de marketing 360, incluyendo los canales de marketing digital, tanto de los medios propios pagados como ganados. Cuando yo le di a enviar, al primer intento me hizo este resultado, en donde tendría una aplicación muy simple dividiéndome cada uno de estos medios, y si yo clico por ejemplo en medios propios, pues puedo ver estrategias de SEO, redes sociales, de email o comunidades dentro de la aplicación. Luego tengo los medios pagados, es decir, acciones que se pagan a nivel marketing, y me aparecen todas estas acciones muy bien tiradas. Y por último los ganados, en donde me mostraba diferentes estrategias que podría hacer en este medio para potenciar el lanzamiento de mi aplicación. Y es que Gemini no se para solo en crear una aplicación y ya, sino que nos puede acompañar literalmente desde el inicio hasta el final de un proyecto, ya sea programando el código, creando un plan de marketing, que nos recomiende mejoras a nivel operaciones para aumentar la rentabilidad o cualquier cosa que podamos necesitar. Ahora bien, si te gustaría conocer más cómo puedes aplicar la inteligencia artificial al marketing, te traigo algo que te aseguro que te gustará. Se trata de esta librería completa con los mejores ebooks e informes de sobre cómo usar la inteligencia artificial en el marketing digital. Aquí vas a encontrar guías como los 190 prompts para escalar un negocio o las 10 estrategias que líderes de marketing están aplicando. También tendrías webinars como los que ves por aquí, o incluso varios reportes, como este de la visión del marketing en 2025 que tuve el placer de hacer junto a HubSpot. Personalmente me gusta mucho lo bien que está organizada, ya que puedes acceder a cada recurso actualizado desde un único lugar. Así que si quieres aplicar toda esta tecnología que estamos viendo, ya sea con ChatGPT, Gemini o cualquier otra IA, estos recursos te podrán dar casos de usos reales y estrategias de marketing que podrás utilizar como punto de partida. Vas a poder acceder a todos estos recursos con un solo enlace que te voy a dejar abajo en la descripción. Desde ahí, gratuitamente vas a tener acceso a todos los recursos elaborados por HubSpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y dicho esto, vamos a pasar ahora a ver la cuarta ventaja en donde Gemini es claramente ganador, y esta es su ventana de contexto, ya que aquí tenemos 1 millón, lo que nos permite poder volcarle un montón de información y que la procesa a la perfección. Para poder ver esto de una forma clara, saltemos a Google AI Studio, otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción, y esta la verdad que me gusta mucho porque es totalmente gratuita y con límites muy altos. Desde aquí debes tener en cuenta que clicando arriba a la derecha, Gemini nos deja utilizar gratuitamente los modelos más potentes sin necesidad de pagar. Por ejemplo, aquí tenemos el Gemini 2.5 Flashlight, que es el modelo más rápido de la compañía a la vez que potente. Y aunque no esté lanzado de forma oficial, lo vamos a poder probar simplemente dándole un clic. Y ya teniendo esto seleccionado, vamos a ponerlo a prueba, porque como nos muestra por aquí, tenemos más de 1 millón de tokens. Y aquí tendremos para bastante. Para verlo, me acabo de venir a este vídeo que, como puedes ver, tiene una duración de más de 20 minutos, ya que me he decidido investigar un poco más sobre el lenguaje corporal. Aquí la verdad que tenemos mucha información súper valiosa, pero mínimo me llevaría 21 minutos en ver este vídeo para poder sacar los puntos clave. Pero con Gemini sería tan fácil como clicar en compartir, copiamos la URL y en Gemini, clicando en el más, vamos a tener una funcionalidad llamada YouTube Video.
Si le damos un clic, vamos a poder pegar el enlace y ya automáticamente la plataforma va a detectar el vídeo. Si yo clico en guardar, pues ya va a empezar a extraer toda la información y en menos de que termine la frase ya lo ha hecho y nos dice que ha consumido unos 370.000 tokens. Es decir, podríamos cargarle hasta 3 vídeos como este, pero además lo vamos a poder combinar con más información. De hecho, sobre esta temática yo me he encontrado este libro que luce muy interesante, pero tiene un problema. Y es que si yo miro las páginas que tiene este documento, nos encontramos con más de 100. Pero, nuevamente, si yo cierro aquí y desde el apartado del más clico en subir archivo, al yo seleccionar el PDF va a extraer nuevamente la información y nos dice que tan solo le supone 27.000 tokens. Así que aquí, como puedes ver, podríamos cargar más del doble de lo que ya tenemos por aquí. Y ahora, si yo le escribo algo como que me diga los 5 puntos principales más importantes y que me dé un resumen de cada uno junto a un ejemplo que se entienda fácilmente, al yo clicar en Run, pues ya el modelo va a empezar a extraer toda la información y transformarla acorde a lo que yo le he pedido en el prompt. Y nada, unos 40 segundos más tarde ya lo tendríamos todo, teniendo por aquí lo mejor del PDF de más de 100 páginas y del vídeo de más de 20 minutos. Y aquí, como puedes ver, nos habla del concepto de las poses del poder, teniendo ese resumen junto al ejemplo que le habíamos pedido, y de igual forma pues lo tendríamos con la relación entre cuerpo, mente y las hormonas, el efecto de que finjas hasta que lo logres, impacto de las poses en el rendimiento y toma de decisiones y la importancia de aplicar la ciencia a la vida cotidiana. Y ahora, pues yo con esta información puedo ir directo a los puntos claves que necesito y una vez lo quiera expandir, pues siempre voy a poder ir a esos archivos y verlo de una forma más calmada. Otro de los puntos fuertes de Google es un modelo de vídeo llamado Veo 3 y es que este actualmente es de los que mejor calidad crea y tiene algo que lo diferencia al resto, y es que aparte de generar buenos vídeos también le pone audios. Para usarlo tenemos dos vías: por un lado la plataforma Flow, que podemos hacer a ella si estamos en Estados Unidos, o una VPN que simule que estamos allí, o directamente desde Gemini. Los créditos funcionarían distinto, pero esto te lo comentaré luego, ya que antes, yéndonos a lo práctico, voy a saltar a Gemini y te voy a mostrar cómo podemos crear vídeos. Desde esta plataforma sí que te voy a adelantar que nos van a dar gratuitamente hasta 3 vídeos al día y podremos utilizar el modelo de Veo 3 Fast. Y ya con esto seleccionado, pues le podemos escribir cualquier cosa por muy rara que suene, como por ejemplo un sapo montando en bicicleta con ropa de persona por un bosque y estilo realista. Si yo clico en enviar, pues ya se empezaría a procesar y te voy a mostrar dos ejemplos que me he preparado. Por un lado, uno en donde tenemos un sapo montando en bicicleta, pero este teniendo ropa humana, y por otro lado una persona normal y corriente en bicicleta. A ver si me sabes decir cuál es el sapo y cuál es la persona real. Te lo dejo por aquí. La verdad que ambos resultados lucen muy bien, despistan un poco por la ropa, pero déjame por los comentarios a ver si sabes cuál es. Dejando toda la parte creativa a un lado, vamos a terminar con el último punto fuerte de Gemini y es todo su ecosistema, ya que Google es uno de los reyes desde hace años a nivel digital. Tiene buscadores, mapas, calendarios, la propia plataforma de YouTube que está haciendo ahora, así como muchas herramientas que se permiten interconectar con la IA, haciendo que podamos hacer muchas cosas. Y es que ahora, si nosotros saltamos a cualquier herramienta, como por ejemplo Gmail, pues si nosotros saltamos a cualquier correo, como por ejemplo este último, nos vamos a encontrar arriba a la derecha el simbolito de Gemini, siempre y cuando tengamos una suscripción Pro, pero luego te diré la alternativa gratuita. Si yo lo selecciono, me voy a poder encontrar un asistente que va a poder interactuar con lo que yo estoy viendo ahora mismo. De hecho, sobre este email, si yo quisiera darle una respuesta profesional para intentar hacer una colaboración para mi canal de YouTube, pues yo se lo podría pedir a Gemini y si le doy a enviar, pues va a leer todo el correo y nada, unos 2 segundos más tarde ya tendríamos por aquí el correo perfectamente redactado y en el caso que nos gustase, yo puedo clicar directamente en insertar, ya me aparecería por aquí la respuesta y simplemente con clicar en enviar ya lo tendríamos listo. Si volvemos al documento en donde estuvimos haciendo la investigación profunda desde Gemini, yo también puedo interactuar con esto de una forma muy sencilla, ya que en lugar de leerme esas 34 páginas que tenemos por aquí, yo puedo nuevamente clicar en el símbolo de Gemini y desde aquí le puedo hacer preguntas concretas, como por ejemplo que me diga los 2 puntos más importantes de ChatGPT y los otros 2 de Gemini que lo hacen mejor. Si clico en enviar, pues ya en cuestión de unos segundos se va a leer esas 34 páginas y nuevamente, antes de que termine la frase, ya tenemos por aquí perfectamente ese resumen, teniendo por aquí los 2 puntos de ChatGPT que nos muestra la madurez y flexibilidad, así como el rendimiento en la generación de código y escritura creativa, y por abajo nos muestra que Gemini, que destaca por su integración nativa y profunda en el ecosistema Google, así como acceso directo
y tiempo real a la información, unido a que la familia 2.5 son multimodales de forma nativa. En el caso que yo quisiera guardar esta información, pues voy a poder clicar en copiar, o lo que me es más interesante, si yo me voy a cualquier parte que quiera insertarla, como por ejemplo al final del todo, pues yo puedo dejar un poco de espacio, clicar en insertar y ya tendría por aquí toda esa información, pudiendo crear documentos de forma colaborativa con la inteligencia artificial de forma sencilla. En otros productos más complejos y muy utilizados, como son las hojas de cálculo, también tenemos esta facilidad, ya que donde aquí ves un montón de filas y columnas de las ventas de una tienda online, yo puedo ir directamente al grano con Gemini. Nuevamente lo vamos a clicar y desde aquí imagina que quiero ver la facturación de una forma más visual. Pues yo puedo escribirle a Gemini que me haga un gráfico que refleje las ventas. Envío y ya por aquí pues empieza a ver dónde estaría esa información y segundos más tarde, que creo que ha tardado en torno a 5, ya tenemos por aquí esta gráfica que como puedes ver es totalmente interactiva y nuevamente si me gustase puedo clicar en cualquier celda, selecciono insertar y ya lo tendría por aquí en una nueva pestaña. Por el contrario, y volviendo a la hoja con todos los datos en bruto, también le puedo hacer preguntas concretas, como que me diga cuál es la ciudad con mayor facturación. Si envío, pues ahora no solamente va a hacer la búsqueda, sino que también nos haría el cálculo, diciéndonos por aquí que sería Madrid con una facturación total de 3.180 euros. Y es que aquí ya no estamos hablando de transformar la información para ver una forma más visual, sino que realmente nos puede ahorrar muchísimo tiempo yendo directamente al grano entre grandes volúmenes de datos. Voy a volver a Gemini porque no me olvido que te quería comentar la alternativa gratuita a esta. Y es que desde ajustes, si clicas en la parte de aplicaciones, te vas a encontrar que vas a poder integrar todas estas funcionalidades directamente desde Gemini para que pueda hacer a su ecosistema. Aquí ahora yo al tenerlo habilitado, si pongo @ me van a aparecer todos los productos y si yo clico Gmail y le digo que me resuma mi último email, al enviar, pues ya se empezaría por aquí a conectar con Google Workspace y después de unos 6 segundos más tarde ya tenemos por aquí el email que efectivamente era de la compañía Bold New y además junto a esta información, si nosotros dejamos el cursor sobre este enlace, vamos a poder ver que se trata de este email que es justo el que te había mostrado antes. Bueno, con esto habríamos terminado con Gemini mostrando los puntos en donde más se luce, pero espera porque esta batalla no ha terminado, ahora vamos a por ChatGPT. Desde esta herramienta por parte de la compañía de OpenAI debemos tener en cuenta que tienen un producto muy trabajado y hasta hace no mucho eran los líderes con diferencia. Y aunque ahora puedas pensar que han perdido ese liderazgo por todas las evoluciones de su competencia, realmente sigue habiendo diferentes puntos que hacen que esta siga siendo la elección número 1 por parte de muchas personas. La primera sería su variedad de modelos. Y es que para verlo, si saltamos a ChatGPT, pues en el caso que tengamos una versión Plus, en la parte de arriba a la izquierda nos vamos a encontrar con un montón de modelos. Desde el omnimodal GPT-4o, modelos de razonamiento como Lo3 o los 4 mini y además dejando el selector en más modelos nos podemos encontrar con el 4.5 que para mí es uno de los que más me gusta en cuanto a redacción de contenido más humano y junto a este pues también tenemos la familia 4.1 ideal para la programación y análisis de datos. Y es que aquí escogiendo el modelo correcto realmente obtenemos unos resultados difíciles de ver en otras inteligencias artificiales. Para tratar esto en detalle la verdad es que no daría para otro vídeo, pero por si no lo conocías también te tengo que presentar mi curso de ChatGPT de 0 a experto. Desde aquí ten en cuenta que ya tengo un curso con más de 45 clases al cual vas a tener acceso de forma inmediata a las 24/7, siempre tendrás contenido actualizado sin ningún tipo de suscripción, al finalizar tendrás un certificado y oye, en cuanto al precio todavía lo estoy dejando a 39 euros. Por la descripción te voy a dejar más información y ahora sigamos viendo las ventajas de ChatGPT. Y es que siguiendo con los modelos, pese a que realmente puedas ver esto un lío bastante grande, una de las cosas que he apreciado es que tú, si tienes el modelo más recortado entre comillas, que sería el GPT-4o, si le pones algo que requiera razonamiento, automáticamente va a razonar aunque tú no hayas seleccionado ese modelo concreto. Por lo que aquí también lo simplifican mucho. Y ojo, cuando te digo que ChatGPT tiene una ventaja en cuanto a modelos, no solamente me refiero al número de modelos que ofrecen, sino que estos comprenden a la perfección cuando le decimos alguna tarea sin tenerle que repetir mucho como pasaría en Gemini. Para ver un ejemplo, mira, en ChatGPT yo le pedí previamente que me crease un archivo CSV con las ventas ficticias de una tienda online y que me generara el enlace de descarga, que es justamente las ventas ficticias que te mostré antes. Aquí, a la primera, me hizo esa tarea sin ningún rodeo y con el enlace de descarga que funcionaba perfectamente. De hecho, cuando le di un clic y lo descargué, pues me encontré con el archivo que has visto antes. Pero de hecho, yo acabo de generarlo de nuevo y fíjate toda la información que tendríamos aquí con el ID de venta, la fecha, los clientes, productos, categorías, cantidad, el precio unitario y el total que tendríamos de cada pedido que ha recibido esa tienda online. ¿Qué pasa si pedimos lo mismo a Gemini? Pues mira, me hizo iterar varias veces.
veces, porque cuando yo le puse el mismo prompt, aquí me puso una respuesta más larga y de hecho lo importante que era descargar el CSV, cuando yo le daba un clic, pues me redirigía a esta página de Google con un montón de código raro y no lo podía descargar. Tras ver esto, pues yo le dije que el enlace no funcionaba y nuevamente me generó otro, pero pasaba lo mismo. Le daba un clic y me metía en el buscador de Google con un montón de códigos sin poder descargarlo. Al tercer intento le dije que seguía sin funcionar y le especifiqué el texto que aparecía en Google. Ya con esto parecía que ya sí funcionaba y cuando le di un clic, ahí ya sí que se me descargó correctamente, pero el archivo de ventas que generó, como ves por aquí, era bastante más pobre. Y esta diferencia se hace incluso más evidente cuando pedimos aspectos un poco más específicos, como por ejemplo generar subtítulos para la edición de un vídeo, que normalmente se hacen con una extensión llamada SRT. Pues mira, donde en Gemini yo le pedí que crease un archivo en este formato SRT con frases de máximo 3 palabras para un vídeo de 5 segundos que sea de motivación y con un storytelling, le pedí que también me generara un enlace de descarga. El resultado fue este, que como puedes ver me dice una explicación y las palabras que me ha puesto y un enlace de descarga. Yo no se lo pedí, pero también me hizo diferentes alternativas, aunque el enlace de descarga solamente sería del primero. También te tengo que decir que solamente 3 frases para un vídeo de 5 segundos quizás es un poco corto. No obstante, yo intenté descargarlo y desde aquí me hizo la descarga llamada motivación.srt, pero luego vemos si el archivo está bien, ya que antes te quiero mostrar cómo lo hizo ChatGPT. Y es que yo, donde puse exactamente ese prompt, pues me hizo la respuesta sin tanto rodeo, diciéndome que aquí tenía el enlace de descarga con esa instrucción que yo le había dado. ¿El resultado? Pues si yo abro un nuevo proyecto y le pongo algún vídeo de fondo en este subtítulo que le voy a poner ahora, como este vídeo que ya me he descargado previamente, pues ahora, teniendo esto aquí, voy a ir al apartado de texto, textos en local y voy a importar mis subtítulos que me ha creado la inteligencia artificial. Si yo le doy a import, pues en primer lugar vamos a intentar importar los de Gemini. Si le doy aquí para confirmar, pues me aparece aquí un archivo SRT, pero cuando lo arrastro me encuentro con un archivo que sin estar mal, porque realmente funciona, pero fíjate en esta parte, porque termina justamente en el segundo 4 con 15 milésimas de segundo. No termina exactamente en los 5 segundos que yo le pedí. Por otro lado, si yo ahora borro esto y clico en importar y selecciono el otro que me hizo ChatGPT, al importarlo y arrastrarlo, pues ya me voy a dar cuenta que por un lado tengo casi el doble de frases que me hizo la otra plataforma. Y por otro lado, puedo ver que exactamente la duración termina en los 5 segundos, es decir, ha seguido la instrucción a la perfección tal y como se lo he pedido. Y ahora por ver cómo ha quedado esto, lo voy a exportar y te lo dejo por aquí. Oye, pues nada mal este resultado con ChatGPT. Ahora vamos a saltar a otra ventaja que tenemos en ChatGPT y esta sería que nos ofrece mejores textos, sobre todo si utilizamos un modelo 4.5. Y es que aquí, aparte de seguir mejor la instrucción de forma similar a los ejemplos que hemos visto previamente, también es capaz de escribir de una forma un poco más humana y menos brusca, sobre todo cuando le pedimos un tono muy específico que a lo mejor sea característico nuestro. Gemini lo hace bien, un poco más genérico y se puede llegar a notar que sí. Sin embargo, ChatGPT, pese a que también se pueda llegar a saber, lo hace bastante más humano. Además, en toda la parte de texto tenemos una función que a mí en lo personal me gusta mucho y en Gemini no tenemos. Y es que si saltamos sobre un nuevo chat, fíjate que arriba a la derecha tenemos este símbolo que si lo activamos tendríamos un chat temporal, es decir, eso sería como una ventana de incógnito pero desde ChatGPT, haciendo posible que todo lo que escribamos aquí no se quede ni en el historial ni lo aprenda la memoria de ChatGPT, algo que desde Gemini no podremos hacer y es una pena porque esta función es una de las que yo recomiendo en mi curso, sobre todo si compartimos una cuenta de pago con amigos, familiares o cualquier otra persona, ya que realmente nosotros podemos tener en el histórico todos los chats que queramos guardar, pero luego si queremos hacer una consulta que no nos interesa que se vea en el historial o que lo vean otras personas con las que compartimos cuenta, pues podemos activar fácilmente esta función de chat temporal y en el caso que terminemos, pues nuevamente clicamos aquí y ya lo tendríamos en modo normal. Dejando de un lado los textos y la respuesta que nos ofrece acorde a nuestras instrucciones, otro aspecto en el que lidera ChatGPT con diferencia es su apartado de imagen. Desde aquí, según cualquier ranking que tú veas de inteligencia artificial, siempre, o al menos al momento de hacer la grabación de este vídeo, te aparece que el modelo de GPT-4o generación de imágenes es el que lidera todo, ya sea tanto para crear imágenes a partir de un texto o incluso en el apartado de edición también lo lideraría en el top
número 1 pudiendo hacer modificaciones de imágenes existentes. De hecho, esta plataforma de Sora me gusta mucho, ya que aparte de poder crear las imágenes desde ChatGPT, podemos crearla aquí de forma diferenciada y poder ver las imágenes de otras personas que, como verás ahora, tienen muy buenos resultados. Como esta foto de estilo realista, que probablemente si lo vieses en una red social sería difícil detectar que lo hizo ChatGPT. Luego podemos encontrarnos imágenes más surrealistas, como la de este extraterrestre sujetando un sándwich con un universo, u otras más realistas, como esta pareja o esta persona en una fiesta. Y aquí también puedes jugar con tus imágenes, como esta que yo tengo por aquí, de una fotografía mía que me hice y me convirtió a este muñeco metido en una caja, esta otra en un cromo de Pokémon, así como otros ejemplos que ya estuvimos viendo en este vídeo de aquí. Y para que puedas comparar realmente cuáles son los resultados de Gemini y ChatGPT en cuanto a las imágenes, he preparado una comparativa con un prompt bastante complejo para inteligencia artificial, para ver cuál es capaz de hacerlo a la primera. El prompt sería el siguiente: crea una imagen de una escena de mercado flotante del siglo XVIII al amanecer, con góndolas talladas, frutas exóticas, neblina, reflejos en el agua y personajes con vestimenta asiática y europea. Incluye una niña tocando el laúd, grullas volando, peces koi saltando y montañas nevadas al fondo con luz cálida y estilo realismo mágico. Y si nos vamos a la imagen de Gemini, pues a ver, realmente nos podemos encontrar una imagen que está bastante bien, pero si nos vamos al detalle nos vamos a encontrar que no ha seguido todas las instrucciones. Por ejemplo, los peces koi no están saltando. Tampoco nos encontramos vestimentas europeas, ya que realmente le habíamos pedido ambas vestimentas, y el estilo de este cuadro tampoco es del siglo que le hemos dicho. Aunque sí que podemos ver los barcos, la niña con el laúd, personas asiáticas, las frutas, los peces, la montaña del fondo y bueno, por lo general ha recogido gran parte de la instrucción. Ahora, ¿cómo lo habrá hecho ChatGPT? Pues su otro resultado fue este otro de aquí, que como puedes ver ya de primeras sí que podemos encontrarnos un cuadro más antiguo, tal y como lo habíamos dicho al inicio. Por otro lado, los peces aquí sí que estarían volando y nos encontramos esos detalles un poco más difíciles, como es que la vestimenta sean distintas, teniendo al lado izquierdo personas con esa vestimenta más característica de Asia y a la derecha esa vestimenta más típica de Europa en esa época. Aparte de las imágenes, ChatGPT también lidera en toda la parte de análisis de datos, porque pasa algo similar. Cuando nosotros le pedimos un prompt más detallado con datos muy específicos, en donde debería de ser muy fino el modelo, Gemini tiende a ser un poco más bruto y puede llegar a alucinar, mientras que ChatGPT lo clava a la primera. Para ver un ejemplo, volviendo a un nuevo chat, si yo lo adjunto desde aquí el archivo de ventas de la tienda online que habíamos creado anteriormente con ChatGPT, yo ahora desde aquí le voy a poder decir mi historia, que es en este caso que voy a entrar en breve en un comité ejecutivo y que necesito que me genere gráficas visuales con los datos más relevantes y me resuma también lo más destacado que debo comunicar como director financiero de la empresa. Aquí, antes de enviar, yo voy a seleccionar el modelo de GPT 4.1, ya que es el mejor para análisis de datos y programación rápida, y si clico en enviar, pues ya por aquí podemos ver una previsualización de todos esos datos y empezaría a trabajar el modelo. Y nada, unos segundos más tarde el resultado sería el siguiente, teniendo por aquí un resumen ejecutivo para el comité con esos datos claros del total de ventas, número de ventas, los clientes que han habido, los productos más vendidos, categorías, clientes con más compras y el ticket medio, o sea, datos clave que tenemos en ese documento. Y luego, por otro lado, me preguntó si me parecían bien estas gráficas que iba a generar. Yo le dije que estaban bien y además, como me preguntó por el color de mi compañía, le dije que este era el azul y el amarillo y me generó 4 gráficas que podría incorporar a mi presentación. Al descargarla, pues me encontré con estas 4 gráficas, teniendo una con el evolutivo mensual de las ventas por las diferentes fechas, con ese color azul. Luego, en color amarillo, el top 5 clientes de facturación. De un modo similar, me puso el top 5 productos más vendidos y por último, las ventas por cada una de las categorías de esta tienda online. Y esto siguiendo al detalle los colores corporativos, la instrucción que le pedí y todo habiéndomelo hecho a la primera. La siguiente y penúltima ventaja que tenemos en ChatGPT respecto a Gemini es su interacción más humana, sobre todo cuando utilizamos el modelo de voz avanzada. Para poder verlo, voy a coger mi smartphone, voy a entrar ahora en una llamada y sin entrar en el tema de la comunicación, le voy a pedir, por ejemplo, que cante, a ver quién de los dos es capaz de hacerlo. Sobre todo para poder diferenciar quién entona mejor, haciendo que la voz suene más humana. Así que desde aquí voy a clicar en este botón y vamos a ver si lo hace bien. Hola, oye, ¿me podrías cantar una canción? Hola, claro, con gusto. ¿Te apetece algo en particular o te canto algo improvisado y alegre? Siéntete libre, canta lo que tú quieras. Perfecto, allá voy entonces. Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Espero que te haya sacado una sonrisa esta pequeña canción.
Y fíjate cómo ha entonado, ya no solamente ha cantado, sino que también se ha reído y ha seguido la conversación de una forma muy humana, haciendo que sea muy cómodo hablar por voz con ChatGPT. Pero ahora veamos el mismo ejemplo con Gemini. Así que desde este botón le voy a pedir lo mismo, a ver cómo lo hace. Muy buenas, oye, ¿me podrías cantar una canción? Claro. ¿Qué tipo de música te gusta? La que tú prefieras y te sientas más cómodo. A ver qué tal está. En el cielo de tu boca yo me quiero perder, esos labios rojos tienen lo que me gusta a mí. En el juego de tu boca yo me quiero entretener, esos labios rojos tienen lo que me gusta a mí. ¿Qué te parece? Bueno, y por ser respetuoso, le voy a decir que me parece, colgando en la llamada, ya que realmente me parece una... No, a ver, no está mal, pero evidentemente el modelo de ChatGPT con su voz avanzada suena mucho más natural y humana. Y ahora vayamos al último apartado con sus agentes personalizados, llamados los GPTs. Y es que desde ChatGPT, cuando tú tienes un GPT como este que yo tengo, que me gestiona toda la apartado de contratos, cuando yo clico arriba a la izquierda y selecciono el apartado de editar GPT, pues una de las cosas que me voy a encontrar es que arriba a la izquierda tengo un apartado de compartir, desde donde yo voy a poder utilizarlo solamente yo, compartir el enlace con cualquier otra persona aunque no tenga una versión de pago para que pueda utilizar este GPT, o directamente publicarlo en una tienda para que cualquier persona pueda utilizar esto. Algo que desde Gemini no podríamos hacer. Luego tenemos también funcionalidades avanzadas que te la voy a mostrar con un caso uso práctico. Y es que con este GPT llamado publicador en LinkedIn, si yo le escribo por aquí que cree una publicación en LinkedIn que hable sobre la importancia de la IA en el sector agrícola, al clicar en enviar, pues por un lado me va a hacer la redacción de esa publicación tal y como está haciendo ahora. Pero luego, fíjate lo que me dice al final, ya que me pregunta si quiere que lo publique por mí. Si yo aquí le digo que sí, que lo publique, al yo clicar en enviar ya se estaría conectando con un conector y haría la publicación en esa red social. De hecho, si me voy al LinkedIn, pues vamos a poder ver que tengo una publicación de ahora mismo, que es justamente el texto que me creó ChatGPT, solo que se encargó también de publicarlo. Y es que aquí ya no solamente hablamos de que nos genere los contenidos, sino que un GPT es capaz incluso de hacer la gestión de publicación si a nosotros nos hiciese falta. Esto es gracias a que si me voy al apartado de editar GPT, me voy a encontrar aquí abajo una acción que es la que me permite conectarme vía webhook con herramientas externas, algo de lo que ya hablé en detalle en este otro vídeo de aquí. Vamos a terminar rápidamente con los últimos dos bloques, en donde por un lado te quiero comentar las funciones que tenemos similares en ambas plataformas. Debes tener en cuenta que tanto Gemini como ChatGPT tienen el apartado de memorias, pudiendo personalizar al máximo los chats. También tenemos el uso de los asistentes personalizados. En Gemini tenemos las gemas de una forma más simplificada pero funcional, y en ChatGPT con los GPTs que te he mostrado ahora. También en ambos modelos tenemos el apartado de programar tareas, haciendo que podamos automatizar diferentes mensajes sin que nosotros tengamos que irnos al chat. En ambas opciones podemos transcribir nuestro mensaje para poder enviar prompts grandes directamente con nuestra voz, y tenemos funcionalidades como búsquedas en internet, investigación profunda y Canvas. Luego, en cuanto a las ventajas de la versión Pro, realmente Gemini ya te adelanto que nos da más gratis, ya que muchas de las ventajas que nos obliga a pagar ChatGPT, Gemini nos la da. Desde Gemini podremos hacer videollamadas y compartirle pantalla. También tenemos las gemas, esos asistentes personalizados, el apartado de memoria, y podemos utilizar todos sus modelos incluso antes de que salgan. Y todas estas cosas que te he nombrado, salvo que pagues, en ChatGPT no te lo daría. Por otro lado, ChatGPT también nos ofrece en sus versiones de pago cosas que ni Gemini tiene aunque pagases, como por ejemplo su funcionalidad de proyectos, que nos permite crear proyectos, como el propio nombre indica, teniendo en diferentes carpetas las conversaciones, y también podríamos tener instrucciones y documentos como si fueran GPTs, pero para cada uno de esos proyectos. Por el contrario, Gemini también nos ofrece cosas que ChatGPT no puede, y sobre todo es por su ecosistema. Y es que con Gemini Pro también tendremos acceso a Notebook LM, programas como Flow, menos limitaciones en Google Whisk y 2 teras en Google Drive. Por resumir, Gemini es potencia bruta. Nos permite generar los mejores vídeos del mercado. Es capaz de procesar un montón de información que nosotros le volquemos gracias a su gran ventana de contexto de 1 millón de tokens, y también es muy buena para programar. Por otro lado, desde ChatGPT tenemos unas capacidades más altas en cuanto a generación de imágenes por inteligencia artificial. Es un modelo que alucina menos y sigue mejor las instrucciones que nosotros le escribamos, y también nos da resultados más finos, haciendo que estos se parezcan más a los de un humano. ¿Y tú, con cuál te quedas? Porque puedes elegir o utilizar ambos. Ahora bien, el martillo no supera el cincel, pero ambos esculpen la obra.